Facebook, Ecomedios Live. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita uno de los más importantes guitarristas que tiene la Argentina en este momento, que el 7 de mayo a las 10 de la noche se va a estar presentando en el Espacio Cultural del Sur, en la calle Barceló 537 en Avellaneda. Mario, ¿qué nos podrías contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. De los lenguajes humanos para expresar conocimiento y memoria de estos, distinguimos los idiomas verbales y su correlato de la escritura y la literatura, el de la ciencia, con la matemática y la fisicoquímica que dará paso al conocimiento de la materia y la reproducción de los fenómenos del universo, y por último, el de la música, que asociado a una serie de instrumentos determinados, dará cabida a las partituras, a la expresión artística de armonías, melodías y ritmos rítmicos sonoros de los más variados tipos. En la música, el conocimiento del instrumento, su técnica y la brillantez de ejecución es determinante, pero también lo es el arte de su escritura, que permitirá ampliar el campo de las posibilidades ejecutivas y desarrollo de los más variados conflictos musicales. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un guitarrista excepcional que nos dará cuenta del arte de su instrumento y de la música en su conjunto. Buenas noches, Luis Salinas. Es un placer contar contigo en nuestro programa. ¿Cómo están? Qué lindas palabras. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que hacerte un reportaje a vos es muy difícil porque uno lo que estaría es escuchándote, pero escuchándote tocar. O sea, ¿para qué preguntarle algo a Luis si cuando Luis se pone a tocar, ahí ya está todo dicho y uno se queda mudo? ¿Entendés? Pero bueno, debo preguntarte algo. En tu largo camino de la música, has encarado el difícil camino del aprendizaje por ti mismo, como podríamos decir, que algunos llaman ser autodidacta, pero es el camino de aprendizaje por sí mismo. Pero a lo largo de todo este camino, ¿qué cosa has dejado aún en el tintero del conocimiento que te hubiera gustado agregar a tu música y a tu conocer y que aún no abordaste o lo abordaste todavía no profundamente y aún sentís que estás en deuda con vos mismo? Linda pregunta. Yo, bueno, desde que soy chico, ¿no? Desde que ya estaba ahí en Villa Diamante, tenía 8 años. Desde ahí agarré la guitarra de un modo como si fuera un dedo más, ¿no? Y mi vieja me acuerdo que me decía, pará de tocar, que tenés que comer, tenés que hacer otra cosa, te vas a arruinar la espalda, porque no paraba de tocar. Porque yo entendía que además de disfrutar, inconscientemente, sabía que Dios te puede dar un don, pero tenés que desarrollarlo. Y era hermoso la sensación de ponerme a tocar y después sentir que había sacado algo y que algo había cambiado de la manera autodidacta, ¿no? Siempre tratando de escuchar, de ver, de aprender. Y por suerte eso ha seguido hasta hoy. Me acuerdo que una vez toqué en el Coliseo y vino un pianista que tocaba conmigo, yo tocaba con él cuando tenía 12 años, y él me dio un elogio hermoso
y me dijo cuando terminamos de tocar, te felicito porque seguís teniendo el mismo entusiasmo, me dijo, ¿no? Y para mí fue hermoso ese elogio viniendo de quien venía, ¿no? Y mi relación con la guitarra es, si yo tengo una cita de cualquier tipo, pero agarro la viola, seguro que llego tarde, ¿no? Y eso es hermoso porque teniendo esa relación con el instrumento, uno no para de tocar y de aprender, ¿no? Porque la música, como muchas cosas en la vida, eh, es como siempre tenés cosas para aprender. En el instrumento, la guitarra es un instrumento. Alguna vez a Paco de Lucía le preguntaron por qué él estaba por ahí una hora tocando antes de subir a la escena. Y él decía, me causó mucha gracia porque fue una nota que le hicieron, y dijo, bueno, lo que pasa es que la guitarra es como la mujer, uno se cree que la domina, de golpe pasan otras cosas, decía. Como que había que estar encima de ella. Y la guitarra es como que no tiene fin, como la música no tiene fin. Y entonces es una cosa necesaria para mí seguir aprendiendo y seguir viendo cosas, como bien decías, que hay que aprender. Algunas cosas ya las sabías yo sabía de antes que tenía que aprender, y otras voy descubriendo a la medida que voy estudiando y trabajando, ¿no? Y en este caso, en estos tiempos, todavía más porque tengo un hijo que toca la guitarra y ya está tocando mejor que yo, ¿no? Y yo, la verdad que es un regalo de Dios poder compartir la guitarra, la música con él y aprender juntos, porque eso es algo. Además, yo ya tengo 63 años y una de las cosas que te mantiene joven también es aprender, no quedarse con lo que uno ya tiene, ¿no? Así que Parece, la pregunta es muy linda y tiene que ver con una forma de vida aprender, me parece, tanto en la vida como en lo que uno hace, ¿no? ahora, todo esto que contaste tiene un doble mérito, ¿no? Porque recién a los 27 años pudiste comprar tu primera guitarra. O sea, todo este aprendizaje que contás era pidiendo prestada guitarra. Y era muy gracioso con los años, hermoso con el recuerdo, porque yo pedía la guitarra prestada por una hora, ¿no? Ahí en el barrio, Monte Grande. Y claro, se la devolvía el otro día, no podía largar la viola. Entonces llegó un momento que nadie me quería prestar la guitarra. El barrio, como dice, le presté la viola a este, y ahora a veces me encuentro con algunos personajes que me prestaban la viola y me dicen, che, te la tendría que haber dejado un poco más, me decían, ¿no? Pero lo bueno de eso también fue que al tocar con guitarra prestada siempre hasta los 27, fue muy bueno técnicamente, porque aprendí a tocar con distintas violas y entendí siempre que a las guitarras hay que sacarle sonido. Hay una frase maravillosa de Atahualpa que decía, si la guitarra no suena bien, no es culpa de la guitarra, ¿no? Entonces uno es el que tiene que buscarle la vuelta para que suene bien, ¿no? En ese sentido fue un gran aprendizaje para mí. En la actualidad yo te escuché tocar en el Festival de Cosquín de hace 2 años atrás con tu Ah, grupo sí. y tocabas con una guitarra que si bien tiene un sonido criollo, no era una guitarra criolla. Ah, la Godín, sí, una guitarra Godín, que te diría que es una de las guitarras que más quiero porque es la que más años hace que tengo. Ya estoy ahí un poco triste porque no se fabrican más esas guitarras. Hay otro tipo Ajá. de modelos, pero ese modelo, que es el que me acompaña desde hace muchos años, ya no es más. La voy sosteniendo, vamos a ver hasta dónde aguanta, pero si te Pero, diría pero, una pero, guitarra que le tengo mucho cariño, es esa viola que viste, ¿no? pero has dejado de tocar con la típica guitarra criolla que la tenés ahí en la mano, ¿no? Incluso. Ah, sí. Sí, ¿no? La Y tu española, hijo, bueno, la española es el instrumento base, ¿no? para lo que somos nosotros los argentinos. Yo una vez le dije a Tomatito, que era guitarrista flamenco, él no sabía si venir acá o no, le digo, mira, yo te hago un resumen. En una época
en la Argentina casi todo el mundo tenía una viola en la casa. Tocar o no, pero siempre había una viola, ¿no? Sí. Y se me quedó mirando como diciendo, ¿es cierto eso? Sí, acá porque tenemos una cultura con la guitarra muy especial a nivel mundial, ¿no? Entonces, y la guitarra española es como lo más noble. Y siempre que a Juan le digo que le guste tocar la guitarra eléctrica, le digo siempre de tratar de tocar la criolla, porque es lo más noble, ¿no? Es lo que va con nuestra cultura. Ahora, Juan, que toca muy bien la guitarra eléctrica. Yo lo escuché cuando era mucho más pibe y él tocaba la viola española, ¿no? Pero ahora se fue Sí. inclinando por la... Porque es un tipo como vos, que es un gran improvisador. Y entonces la guitarra eléctrica le permite esa caudal de improvisación Ahí que se me va la ¿sabés que voz. se entrecorte un poco? Perdón. A ver. Te decía que con la guitarra eléctrica, él que es un gran improvisador, le permite un juego de improvisación mucho más rico que con la criolla, con la española, ¿no? Y a nivel tímbrico puede ser, pero son cosas muy distintas. Vos sabés que yo nunca podría decirte que esto o aquello, me parece que son cosas distintas. La guitarra española te hace tocar algunas cosas que con la eléctrica no podés, y la guitarra eléctrica otra, y depende que viola eléctrica también. Pues está la guitarra de caja que te hace tocar unas cosas y una Fender que te lleva para otro lado. Perdón que diga las marcas. No, no hay Y, problema. y después la Godín es una mezcla de las dos, una mezcla de la guitarra eléctrica y la guitarra española. Entonces, si uno sabe aprovechar, la verdad que se disfruta de la misma forma las tres cosas. Lo que pasa es que la guitarra española es como que está al lado de uno, ¿no? Exacto. Yo siempre la tengo fuera del estuche, está ahí al lado, entonces como que la agarrás y tocás, ¿no? La eléctrica Bueno, por ahí tenés que enchufar, la podés tocar sin enchufar, pero no es lo mismo. Pero me parece que yo por ejemplo en una época, cuando agarraba la guitarra eléctrica me paraba, tenía que tocar parada, yo iba por ese lado para tocar sí, que no me pasa con la española, la española te tirás ahí, tocás, pasan las horas y la Godín está por ahí, ¿no? Son En la cosas de Godín, universo, son en la Godín te universos parás distintos. también, ¿no? ¿O? Con la Godín te parás muchas veces y te A, ponés al lado a veces en sí, la percusión o de tu pianista a jugar y hacer sí, sí, discusiones sí, musicales con cada uno, ¿no? Te lo veo porque sí, te sí. gusta. Es hermosa la interacción, la charla, ¿no? Hace poco estuve almorzando con Javier Lozano, que es un músico extraordinario, y es mi compadre musicalmente hablando, porque él es el que sabe cuando me voy a equivocar, ¿no? Sí, Tenemos sí. como una cosa que se dio ya de la primera vez que tocamos, y siempre hay una interacción armónica, melódica, en los solos, y esa es una cosa muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Y, y no te pasa con tantos músicos. Cuando eso pasa es maravilloso, Luis, porque a mí me gusta qué nos mucho podrías la improvisación. Me gusta. Ayer fue el cumpleaños de mi padre, que se me fue el año pasado, y y recordaba los cumpleaños cuando se armaban las guitarreadas. Mi viejo tocaba el verdadero Luis Salinas, como digo yo. Él tocaba con un pie el hi-hat, con 11 años, ¿no? Ahí en el Chaco, en Peña. Tocaba con un pie el hi-hat, con otro pie el bombo, la guitarra y la armónica, una especie así de niño orquesta, ¿no? Y él fue siempre, me decía siempre, hay que frasear la melodía, y de acuerdo al lenguaje que tengas, improvisar. Y yo siempre le hice caso por ese lado porque es apasionante también a veces no saber qué va a pasar, ¿no? Que uno arma un repertorio, una cosa, pero después en el escenario y en el concierto pasan otras cosas y esa adrenalina es muy buena. A mí por lo menos me apasiona mucho, ¿no? ¿qué nos podés compartir, Luis? Así ponemos en música un poco de todo esto que hablamos recién, algo que puedas tocarnos para nosotros, ya que te veo que estás con la viola en la mano.
Ya que hablábamos de Juan, es una chacarera que compuse para él. ¿Cómo se llama la chacarera esta, Luis? La carrera de Juan, vos sabés que alguna vez, esto es gracioso, tenía una novia que, viste que las cosas folclóricas, hasta la pobrecita, la tal, ¿no? Y yo había puesto la de Juan, puse yo, ¿no? Y ella que era muy mal, ella que era muy mal pensada, me dice, no, ponele chacarera para Juan. Dice, no le pongas la de Juan. La de Juan. La de Juan se llamaba primero, pero ahora son las chacareras de Juan. ¿Cómo la sensación, hoy ya llevas bastantes años, ¿no? Pero la sensación de compartir el escenario con tu hijo? Bueno, mire, yo la verdad que no creo mucho en la iglesia, pero creo mucho en Dios, ¿no? Y me parece que es un regalo de Dios la posibilidad de compartir con mi hijo la guitarra, la música, trabajar juntos, viajar juntos. Esto ya viene pasando de que él tenía 11 años, que fuimos la primera vez a España a tocar. Y yo agradecía todo el tiempo eso, ¿no? Porque de ahí no paramos. Me acuerdo que la primera vez que tocamos juntos le dije, Juan, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar. No tenés nada que demostrar. Si lográs eso, lo va a pasar bien vos, el que toca con vos. Y en eso estuvimos y estamos siempre. Y como les decía al principio, yo también aprendo mucho de él, de su frescura, de esa cosa que tiene un chico de 22 años, ¿no? Con esa energía, con esa cosa. Además tengo a mi hija acá al lado, que se llama Rita, que canta como los dioses, pero es muy tímida. No se anima cuando hay gente y todo eso, pero tiene unas condiciones. Y tuve la posibilidad que en el primer disco de Juan, ella cantara un poquito Entonces yo tocaba el bajo, Juan la guitarra y ella cantó, así que ya con eso estoy cubierto hasta que ella decida, le salga a cantar de nuevo, ¿no? Pero bueno, para mí es un regalo de Dios. Difícil de explicar con palabras, ¿no? Lo que yo siento tocando con mi hijo, ¿no? Vos sabés que me hiciste acordar cuando hablabas de tu papá, que tocaba con todas las partes del cuerpo, con el pie, con la boca, con todo. Me hiciste acordar al padre de los Fatoruso, que el papá de los Fatoruso era lo mismo, salía con los pibes a tocar, sí, si escuchás la versión de ellos, dice, papá salía y tocaba un bombo que lo tocaba con el pie y que había hecho un aparato para poder andar por la calle, tocaba una armónica y además tocaba la guitarra, o sea, era una orquesta propia. Encima parió dos de los músicos más grandes de la historia, ¿no? Porque el padre, los al hijo y al nieto. Para mí los Fatorusos son un regalo que tenemos en esta parte de la tierra. Yo tuve la dicha de tocar bastante con los dos, con Osvaldo y Hugo, y después tocar con Francisco Fatoruso también. Sí, con el hijo. Y la verdad que son de otra dimensión.
es difícil, esa gente que son genios, son bueno, fueron uno de los regalos más lindos de mi carrera, poder tocar con ellos, compartir giras y verlos así en la intimidad, los ensayos y cosas que era muy difícil de explicar porque la genialidad no se explica, ¿no? La creatividad no se explica. Y tocar con ellos siempre fue un hecho creativo, ¿no? Me acuerdo que un día estábamos tocando con Hugo y yo empiezo a hacer, por ejemplo, ¿no? Ese tango hermoso. Y Hugo me empezó a acompañar y estaba en una noche re inspirada, claro. Yo hacía la melodía y Hugo iba armando unos universos únicos, ¿no? Así con el teclado, con sonidos y cosas. Que claro, si lo vemos de un lugar clásico, por ahí no estaba bien, porque él estaba haciendo otra cosa. No estaba bien para los que quieren escuchar el tango de tal manera, ¿no? Y entonces al otro día me dice, supongo que estoy despedido, ¿no? Le digo, ¿cómo despedido? Y sí, con lo que te toqué te arruiné todo el tema, me dice, ¿no? Y encima no me dijiste nada, me terminaste vos acompañando a un amigo, tenía que acompañar yo, hice la melodía. Y le digo, Hugo, primero para mí, primero, ¿cómo voy a parar una cosa tan creativa? Y segundo, me sentí un privilegiado estando al lado, tocando eso y ver lo que vos estabas armando ahí, ¿no? Porque esos son bueno, Osvaldo Fatoruso, lo que era también, y la honestidad y también el talento natural que tiene Francisco, que a veces ha tocado con mi hijo también, hemos tocado juntos, toda la familia, digamos. Así que me decís Fatoroso y me dispara un montón de cosas, ¿no? Ahora, estás hablando de familias de músicos, ¿no? Ahora Sí. hablabas de la familia Fatruso, estás hablando de la familia Salinas de músicos. ¿Cómo? ¿Hay un sonido, Salinas, que pudieras definir? Difícil, porque uno simplemente hace las cosas, simplemente tocas, y por ahí es el que escucha es el que determina, ¿no? Yo sé, sí puedo decir cuando siento que soy yo, cuando no pienso, cuando toco y dejo que fluya. Ahí siento que soy yo, porque cuando pienso se nota lo que no sé, digamos, ¿no? Hay como una traba ahí. No sé, que por ahí el que está escuchando no la siente, pero yo sí. Y en ese sentido sí sé cuando no estoy pensando y la música fluye, ¿no? Y creo que en el caso de Juan pasa algo parecido. Yo le dije a él, vos tenés que saber cuando fluye o cuando no. Y lo que vale para mí es la emoción, por eso es tan importante tocar siempre lo que te gusta, lo que sentís, no lo que está de moda, sino lo que vos sentís tocar, no importa si es viejo, si es joven, si es una música de ahora o de antes, pero siempre elegir el repertorio en base a lo que amás hacer, ¿no? Porque la música finalmente es una energía espiritual, más allá de las notas, si no serían notas nada más, ¿no? Por otro lado, creo sinceramente que el público no tiene por qué entender de armonía, melodía, ritmo, pero sabe cuando el artista es sincero. Por eso es tan importante ser honesto con uno y con el que toca con vos. Y en ese sentido, la emoción, mi viejo me decía, el verdadero artista es aquel que puede sacar lo que tiene dentro para afuera, lo que tiene en el corazón para afuera. A algunos les cuesta más que a otros, pero eso es lo más genuino, cuando sale eso de ahí, ¿no? Y esa es la búsqueda permanente. Alguna vez cuando uno ha tocado y tuviste una noche inspirada, que vos tocaste y pensás, y la música te llevó, no que vos llevaste la música, sino que la música te llevó, ese es el mejor momento, porque te está guiando la propia música. Y uno cuando sube el escenario, en algún lugarcito querés que buscas eso, ¿no? Que la música te lleve, y cuando eso pasa,
me parece que es el momento superior, ¿no? Pero lo que sí yo pongo claro siempre con todos los músicos que tocamos es la actitud de vivir el momento como único, que el momento no se repite, ¿no? Charlie Parker, que para mí fue uno de los improvisadores más grandes, él decía siempre, ahora es el momento, ¿no? O hay una frase de Django Reinhardt, no sé si, bueno, es uno de los guitarristas de flamenco del jazz manouche más importante, ¿no? Y él tocaba con Grappelli, que era, además de un genio, era un tipo que sabía mucho. Era académico también. Y un día le preguntaron qué sentía él tocando con Django Reinhardt. Y dijo, miedo. Y el periodista le dijo, ¿por qué miedo? Y porque ni él sabía lo que iba a tocar. Y eso, que es el origen del jazz, para mí, es lo que más me apasiona, tocando cualquier tipo de música. Así que en ese mundo está la magia, está la creatividad y está esa cosa de no saber qué pasa que a mí me encanta, ¿no? Estamos conversando con Luis Salinas. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Escuchábamos a Luis Salinas tocando Samba Triste, tema de su propia composición. ¿Te acordás cómo fue el proceso de composición y grabación de este tema? Sí, eso lo grabamos en mi primer disco de música argentina, que fue en el año 2002. Me acuerdo que cuando yo grabé ese disco, como los anteriores habían sido de Latin Jazz y todo esto, me acuerdo que había gente que decía pues, que yo me estaba metiendo con la música argentina, ¿no? Y a mí me causaba gracia porque lo primero que yo toqué fue un chamamé. Cuando tenía 12 años, me la pasaba de peña en peña. Iba a tocar a todas peñas folclore y tangos y eso. Entonces, ese primer disco fue como ir para atrás para volver a ir para adelante. Y coincidió con una época de composición. Cuando digo composición, es que me salieron algunos temas y yo lo que hacía era grabarlos en un cassette en ese momento. Y dejaba que el tema fluyera y después le hacía muy pocos arreglos porque quería que mantenga esa frescura, ¿no? Y una de las primeras zambas que me salieron fue justamente la Samba Triste, ¿no? Así que está en mi corazón esa canción. En el mío también, porque se la elegí a mi hijo, digo, pasada esta, no sabía esta historia, pero a través de esta samba y a través de tu música, rescato tus palabras. La música tuya, yo la siento, ¿no? Cada uno, viste, el público siente cada uno lo que quiere, pero yo la siento que transmite emoción. Emoción, más que pasión. Emoción. Es como, porque viste, la pasión a veces puede ser desenfrenada. Tu música no es desenfrenada. Tu música es pasional, se la siente que fluye de una parte de tu cuerpo, que es la parte, como decía tu viejo, del corazón, que uno la dice, pero que nace de esa forma de soltarse su ser de persona. ¿Lo viste? El ser de persona, eso fluye. Qué lindo como lo decís, porque a veces, como bien decís, a veces por lo menos para mí es más fácil decir las cosas tocando que hablando, ¿no? Entonces, pero hay cosas que tienen que ver con la historia de cada uno. Yo personalmente nací en Monterande, me crié en Villa Diamante hasta los 11 años, que hubo una inundación grande y volvimos a Monterande. Y claro, cuando yo tocaba la guitarra, también era una forma de salir de la pobreza o de salir de ciertas cosas, tocar. Y ahí está el sentimiento, ahí está. Yo me acuerdo que a mi hijo le dije un día, no hay que tener miedo de mostrar el alma, nunca. Entonces yo, cuando toco, siempre fue igual. Siempre traté de sacar lo que tenía dentro, como abrir, como bien decís, los sentimientos distintos que me provocan cada canción o cada cosa. Yo soy un admirador de, digamos, las razas que me sacan la capacidad de análisis son la raza indígena, la raza negra y la raza gitana, porque ellos supieron transformar el dolor en belleza, ¿no? Y alguna vez hablando con un amigo mío de Monterrey me decía, a mí no me gustan mucho las canciones de protesta, me decía, ¿no? Y digo, ¿por qué? Y porque son muy obvias, porque uno ya ve lo que pasa. A mí me parece que la verdadera protesta es mostrar belleza, ¿no? Y la belleza puede salir de adentro de uno, del dolor, y sacar eso tocando o hablando, bueno, de acuerdo a la facilidad que tengas, ¿no? Y para mí la música es, y creo que será siempre, una forma de transmitir la emoción, justamente. Sí, vos sabés que, así que entendiste todo. Entendí perfecto, mira, y vos me decías ahí de 3 orígenes de tu música. Yo agregaría, no en tu música, pero sí en el conocimiento, la música judía,
de la música klezmer, que también es una música que nace de ese pueblo dolorido que se expresa musicalmente, que no es ni dolor, ni queja, ni nada. Es como que fluye a través de eso porque es un canal que le permite salir de sí mismo, ¿no? Y las tres cosas tienen algo No, que a mí te quería finalmente preguntar. llega un poco. Sí. Te quería preguntar, la naturaleza de tus instrumentaciones tiene mucho que ver con ese tipo musical que es la improvisación. Sabés que se cortó un poquito el principio de lo que me preguntaba. Sí, me lo Que por decía favor. que la naturaleza de tus composiciones grupales tiene mucho que ver la improvisación. Sí. Bueno, como dije cuando hablaba de mi viejo, él era muy improvisador. De hecho, su ídolo y también mío era Hugo Díaz, ¿no? Por decirte alguien que para mí fue uno de los improvisadores más grandes que tuvimos, en el fraseo de la melodía, en cualquier música que tocaba, ¿no? Lo mismo que Oscar Alemán, por decirte, bueno, hay una cosa en YouTube de gran Rubén Juárez tocando Malena, toca Malena y después le dice que, me acuerdo que él le dice, bueno, ahora te lo voy a improvisar. Y hace una improvisación sobre Malena increíble, que yo se lo mostré a músicos de jazz así, y que no pueden creer la creatividad de Rubén, cantando, Sí. tocando. Entonces, yo soy amante de eso, ¿no? De frasear la melodía y de después componer, porque la improvisación es una composición sobre la composición, ¿no? Pero siempre improvisando no sobre los acordes, sino sobre la canción misma. Y yendo más al fondo, yo siempre he pensado que el mejor maestro es la propia canción, que te dice más o menos lo que tenés que tocar, y no usar la canción para mostrarte, sino tocar la canción, improvisar sobre ella, ¿no? Y eso es apasionante. Recién lo nombrabas a Rubén Juárez. En una entrevista te escuché decir que hay tres artistas que te cuesta escuchar: al Flaco Spinetta, a Rubén Juárez y a la Negra Sosa. ¿Por qué? Lo que pasa que, bueno, son esos regalos de la vida que yo soy una persona absolutamente agradecida a Dios y a la vida, porque más allá de lo económico hay otras situaciones que son muy grandes. Primero mis hijos, mi familia, lo que yo siento cuando toco y escucho música, y después haber conocido gente que jamás imaginaba conocer, mucho menos tocar y mucho menos tener amistad, como me ha pasado con... La Negra era una persona que vos la veías y te emocionaba. Su mirada era como, yo quiero seguir viviendo para seguir cantando. Te daba ganas de abrazarla siempre, ¿no? Es larga, tengo que hacer un programa para hablar de ella, de todas las cosas que vivimos ahí, y porque fue una cosa mágica, musicalmente, artísticamente y en lo personal, porque ella era, bueno, la que la conocieron saben que era como una mamá de todos, ¿no? Nos abrazaba con, es como, Mercedes es como para los gitanos camarón, no sé, es algo difícil de explicar. A mí me queda chico o me queda grande hablar de ella, de la dimensión de ella. Porque sí puedo decirte que fue uno de los pocos que pude hablar con ella antes de que se fuera. Entonces, me cuesta escucharla, ver algún video. Y el Flaco, no sé, para mí uno de los artistas más originales que yo conocí en mi vida. Así como nadie cantaba como él, o tocaba la viola como él, o componía como él. Y me acuerdo, hay una frase que lo pinta de cuerpo entero. Estábamos en su estudio y él sabía que a mí me gustaba la música brasileña, ¿no? Y me dice, a mí me gusta mucho la música brasileña, pero lo que me sale es esto, ¿no? Y yo le decía, por eso que te sale a vos, no le sale a nadie, ¿no? Una cosa
Y me acuerdo que llegué a Juan y le digo, ahora vas a ir a la casa del Flaco, es como ir a la casa de Miguel Ángel, no sé, es otra cosa. Ir a ver, también es otro ser que es muy difícil de explicar porque cuando más pasa el tiempo, más grande es, ¿no? Y tener la dicha de haber grabado, que él le ponga letra a una canción que yo hice, me acuerdo que yo se la mandé, me mandó una letra y me dijo, si es aceptada la podemos mejorar. Imagínate, le digo, pero eso ya era demasiado para mi canción, le digo. Y cuando cantó la canción, le dije, gracias por hacerme escuchar un sueño, porque para mí era eso, ¿no? Así que tuve ese último tramo y te digo que estábamos ahí y nadie se daba cuenta, por lo menos nosotros, de que estaba enfermo. Era tan grande que nos hacía creer que estaba todo bárbaro, que íbamos a hacer. Y muchas cosas también que son grandes y es para otro programa para hablar las distintas cosas y sensaciones que yo tuve estando con él, ¿no? Y quedó para siempre esa canción que hicimos. Y Rubén era un amigo. Rubén era un tipo que yo me separé de la mamá de Juan y justo me llama como si fuera un brujo, me dice, ¿dónde estás? Digo, no, me separé, estoy acá en un hotel. Me dice, llámame en 10 minutos. Lo llama a los 10 minutos, me dice, ya tengo todo arreglado, tenés un lugar para ir, el tipo te recontra, mira, anda para allá, no sé qué. Y voy a un hotel acá que estaba en Santiago del Estero, que está en Santiago del Estero y Belgrano. Y el tipo, por supuesto, no me conocía, no sabía que era una sanata de... Y al final me quedé 3 años ahí. En ese lugar me trataron tan bien, y Rubén era el que estaba atrás. Él paraba ahí muchas veces y se armaba una guitarreada. Le cocinó a Juan cuando Juan era chiquito, tocábamos. Nos quedó en el debe de la vida grabar algo juntos, que lo teníamos planeado. Y la verdad que estuve con él también un mes antes de que se fuera, cuando ya estaba muy mal. Pero estaba muy mal y sin embargo se tocaba todo y se cantaba todo igual, ¿no? Y siempre lo tengo presente. Y también me cuesta escucharlo, verlo, porque hay gente que se extraña mucho. Y gente que para mí son cada vez más grandes, ¿no? Y valoro mucho ese regalo de la vida de haber compartido cosas con ellos. Luis, ¿qué otro pedacito, otro fragmento de algo de tu música podés compartir con nosotros? Esta canción le gustaba mucho a Rubén, una composición que hice hace mucho. Ahí está. Mirá, si la música es... Me hacía esto, ¿no?
Y yo me volvía loco, imagínate. Si la música tocada por vos no le llega a alguien, si es sordo, el solo verte tocar se transmite a través de tu rostro y de tus formas directamente la música, aunque no la escuche nadie. No sé, es difícil explicar algunas cosas. Yo trato siempre de, como decía hoy, de que el momento sea único, este momento que estamos pasando, charlando desde este lugar, es único, y así lo vivo, y así que nos quedará. Tocando una nota, muchas, tocando una canción, charlando. Yo vivo la vida de ese lugar, ¿no? Y más cuando alguna vez le dije a Juan, vos siempre tenés que entregarte a la música porque la música siempre te devuelve algo bueno que vos te entregás, ¿no? Y que no hay que tener miedo de mostrar el alma y de eso se trata. Pareces Ya un casi. Martín Fierro, ¿no? Pareces un Martín Fierro hablándole al hijo cuando lo educaba en la segunda parte del Martín Fierro. Mirá, me hiciste acordar a él, ¿no? Sí, qué sé yo, uno trata de pasarle a los hijos las cosas que ha aprendido. Después ellos hacen su camino y tienen su... Yo trato también de decirle a Juan que sea él, ¿no? Que tenga su personalidad. A mí me gusta la gente que tiene personalidad, en cualquier orden de la vida, ¿no? No me gustan las Hablaste. imitaciones, me gusta que las personas sean lo que son. Como decía un amigo mío del barrio que había uno que se quería hacer el no sé qué, ¿viste? Y este amigo le decía, vos solo te haces, ¿no? Así como muy enojado. Y dice, tenés que ser vos y yo te quiero igual. Me parece que es un poco así. Venís hablando de muchísimo de la improvisación, del tocar en vivo, pero hace 6 años que no grabás un disco. Ah, Grabás un sí. disco completo. Bueno, lo que pasa ¿Por qué? que primero fue meterme un poco para que grabe Juan su primer disco, y ahí fue productor y fue un disco largo porque yo quería que él muestre las distintas cosas para lo que iba a venir después, ¿no? Y estuve enfocado en eso, después tocar, después ya sabemos que vino la pandemia con todo lo que eso nos significó a todos, pero ahora realmente tengo mucha necesidad. El último disco que grabé fue El Tren y tuve la satisfacción de que fue nominado a un Grammy el disco, un disco quíntuple, que siempre que salga de acá y que lo escuchen y qué sé yo, que esté, es un privilegio muy grande, ¿no? Porque no es un disco que estaba bajo mi sello, no estaba sacado por, los últimos discos no están sacados por ningún sello multinacional, sino que es una producción independiente. Pero ya hablando de la necesidad de tocar, ahora sí tengo necesidad porque creo que tengo cosas para decir en un nuevo disco, ¿no? De principio le digo como primicia, con estas cosas de las redes, le llegó a un bajista de Van Lins, que se llama Nema Antunes, unas cosas que yo hice y él me devolvió algunas cosas. Bueno, hicimos una relación muy linda así, mandándonos cosas. Y hablando de eso, yo le mandé toda la música que yo grabé de música brasileña, ¿no? Que Y es él le puso el mucha. bajo a una, me lo mandó. Y después, bueno, ya empecé a soñar, ¿no? Y le digo, ¿y si grabamos toda mi música brasileña con vos? Porque para mí él es uno de los más grandes músicos brasileños y te diría que el mejor bajista es el bajista de Van Lins, nada menos, ¿no? Nada menos, ¿no? Entonces, O sea, él escuchó, me dijo que está sacando todo y en julio va a venir para acá y vamos a grabar toda mi obra de música brasileña con él. Así que estoy muy entusiasmado por eso. Además de que quiero grabar otro disco como lo que he hecho, ¿no? Mezclando un poco la música argentina y otras músicas con composiciones nuevas, ¿no? Así que
esa pregunta va muy bien ahora porque este año tengo que hacer las dos cosas, porque ya es necesario. El tema tuyo, Allá Lejos, está incorporado ahí en esa composición. Ese está en el tema, en el disco Ahí va, ¿no es cierto? Sí. Sí. Porque es como un bossa, ¿no? Sí. Sí, imagino que esto es mucho más. No, sigamos hablando, porque yo sigo tocando. No, es que no. Es que no. Sí, soy de mi casa, es una falta de respeto. Es una falta de respeto interrumpirte. Pero bueno, imagino que esto y mucho más va a estar el 7 de mayo, este sábado a las 22 horas en el concierto que vas a hacer. Ahí está, ¿ven? Sí. Sí, decía. Imagino que esto y mucho más va a formar parte del concierto que vas a dar junto a tu hijo el 7 de mayo, este sábado a las 22 horas en el Espacio Cultural del Sur, en Barceló 537, en Avellaneda. Sí, voy a tocar algunas cosas solo, Juan también va a tocar solo, va a cantar solo, y después nos juntamos, y lo lindo es que a Juan también le gusta tocar diferentes músicas, entonces el concierto musicalmente es muy amplio, porque puede ir para cualquier lado. Inclusive seguramente irán algunos invitados que nos pueden llevar para otra música también, ¿no? Luis, muchísimas gracias en serio por habernos acompañado, y a la gente, ya saben, este sábado a las 22 horas en el Espacio Cultural del Sur, Barceló 537 en Avellaneda, lo pueden escuchar en vivo y disfrutar así de toda su música. Muchísimas gracias en serio por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, la verdad que una charla muy linda con ustedes dos, y desde el respeto de la música, de la profundidad que hablamos, así que para mí también fue un placer. Les mando una cosita chiquita que compusimos con Juan para despedirnos, que se llama El Tren. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Tenés un corazón amplio como yo que sé, como la guitarra esa que tenés delante tuya. Un placer. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.